En los dos videos anteriores utilizamos sumas de Riemann para hacer aproximaciones al área bajo la gráfica de la función f de x igual a x en el intervalo 0, 1. Primero lo hicimos con dos rectángulos, luego con 3, luego con 4, después con 10 y finalmente con 20. Y vimos que conforme hacíamos el refinamiento de la partición, cada vez nos acercábamos al valor que sabíamos que tiene el área bajo la gráfica, en este intervalo que es un medio o punto 5. En este video vamos a ver cómo, utilizando sumas de Riemann y el concepto de límite, podemos calcular de manera exacta el área bajo la gráfica de la función. Lo primero que haremos es escribir la suma de Riemann para una partición con un número arbitrario de intervalos, digamos para n intervalos. Aunque aquí en la gráfica tenemos 10, olvidémonos de ello por un momento y supongamos que aquí tenemos una cantidad n de intervalos y que este es el intervalo número i dentro de esos n, es decir, el iésimo intervalo. Entonces, cada uno de estos intervalos, al dividir 1 entre n, que es el número de intervalos, va a tener como longitud 1 entre n. Dividimos 1 entre el número de intervalos. El primer elemento de la partición correspondiente a este punto sería 1 entre n, o sea, una vez 1 entre n. El siguiente sería 2 veces 1 entre n, y lo escribo así. El siguiente sería 3 veces 1 entre n, 4 veces 1 entre n, etcétera, hasta llegar al iésimo intervalo, que sería i veces 1 entre n. Y así sucesivamente hasta llegar al intervalo enésimo, es decir, el último, que sería n veces 1 entre n. Si yo cancelo aquí las n's, me quedaría otra vez el 1, que es el extremo derecho de la partición. Por otro lado, las alturas de los rectángulos están dados por los valores de la función en cada uno de estos puntos. Esta altura sería f de 1 entre n. Esta altura sería f de 1 entre n dos veces. El siguiente sería f de 1 entre n tres veces. Y en el iésimo, su altura sería f de 1 entre n y veces, etc. El área del primer rectángulo sería 1 entre n por f de 1 entre n. El área del segundo rectángulo sería 1 entre n. Recordemos que todas las bases, todos los intervalos miden 1 entre n. 1 entre n por f de este valor de 1 entre n por 2, es decir, 2 veces 1 entre n. Y así sucesivamente hasta llegar al iésimo rectángulo. Y aquí el área de este rectángulo sería 1 entre n otra vez, la misma base, por f de 1 entre n por i. Y lo escribimos de la siguiente manera. Esta sería el área del iésimo rectángulo. Para escribir de forma abreviada la suma de todas las áreas de los rectángulos, sería de esta manera utilizando la notación sumatoria. Aquí quiere decir que la i va a ir desde 1 hasta n de esta expresión. Cuando la i vale 1, estaríamos hablando de f de 1 entre n por 1 entre n, que sería el área de este rectángulo. Cuando la n vale 2, estaremos hablando del área del segundo rectángulo, etcétera, hasta llegar al área del enésimo rectángulo. Conforme aumentemos el número de rectángulos y la base de los mismos se vaya haciendo cada vez más y más pequeña, obtendremos una mejor aproximación al área bajo la gráfica de la función. Entonces la idea es ir haciendo cada vez más y más y más rectángulos, es decir, hacer que la n sea cada vez más y más grande. Entonces lo que vamos a hacer aquí para calcular el valor exacto del área bajo la gráfica de la función en este intervalo es hacerlo mediante este límite. Aquí el número de... Cuando la n tiende a infinito, lo que queremos decir es que el número de intervalos o de rectángulos va a ser cada vez más y más grande. Y aquí cuando la n se hace grande, pues esto tiende a cero. Entonces las bases de los rectángulos son cada vez más y más pequeñas. Si tú ya conoces algo de cálculo integral, pues sabrás que hay formas más directas y sencillas de calcular estas áreas. Pero bueno, esto es lo que antecede al cálculo integral y es parte de su fundamento. También aquí estoy suponiendo que tú ya tienes cierta familiaridad con el concepto de límite. Así que no hay ningún problema, vamos a continuar adelante. Hacemos lo mismo que en los videos anteriores. Primero evaluamos la función, de acuerdo a como nos lo indica la regla de correspondencia,
Como aquí es la identidad, pues f de 1 entre n por i, pues es 1 entre n por i, queda exactamente igual. Y hacemos las operaciones algebraicas aquí, 1 por 1, 1, y n por n cuadrada. Ahora aquí la e1 entre n cuadrada es un factor común de todos los términos de esta suma. Y como esto no depende de la i, puede salir de la suma como si fuera un factor común. De hecho lo es. Y para calcular esta suma, pues ya contamos con una fórmula, como también ya lo habíamos visto antes. Entonces, haciendo la sustitución, me quedaría de esta manera. Y ahora aquí multiplico n por n cuadrada y n por 1 n. Seguimos multiplicando. 1 por n cuadrada más n cuadrada más n y n cuadrada por 2, lo tengo aquí, 2n cuadrada. Aquí voy a separar esta fracción en dos, de la siguiente manera, y después voy a descomponer esta n cuadrada para poder cancelar. Entonces aquí vamos a cancelar n cuadrada y aquí vamos a cancelar n. Entonces me queda, al cancelar estas dos solamente me queda un medio y aquí me queda 1 entre 2n. Ahora, cuando la n tiende a infinito, lo que sucede es que, es decir, si este número está siendo cada vez más y más grande, pues entonces dividir 1 entre un número muy grande me da un número muy pequeño. Lo cual quiere decir que cuando la n tiende a infinito, 1 entre n tiende a 0. Y lo mismo va a pasar con 1 entre 2n. Si 1 entre n tiende a 0, pues con mayor razón 1 entre 2n, porque esto crece todavía más rápido, este número de abajo. Entonces eso quiere decir que esto tiende a 0. Y entonces finalmente, como esto tiende a 0, pues entonces esta suma tiende a un medio. Lo cual sabemos que es el área bajo la gráfica de esta función en el intervalo 0,1. El siguiente ejercicio es casi el mismo que el anterior, aunque la regla de correspondencia es diferente, f de x igual a x menos 1, y el intervalo es diferente también, el intervalo 1,2. Lo que estamos haciendo en realidad es trasladar el triángulo hacia la derecha, pero el área es exactamente la misma. La base mide 1 y la altura 1, 1 por 1, 1, entre 2 va a ser un medio. Simplemente lo vamos a hacer para observar que efectivamente el método sigue funcionando, aunque hagamos este tipo de transformaciones. Bueno, aquí la diferencia es que el primer elemento, después del 1, de la partición, ya no va a ser 1 entre n, porque tenemos que agregar esta longitud que es 1. Entonces, en lugar de ser 1 entre n, sería 1 más 1 entre n. El siguiente sería 1, 1 más 2 veces 1 entre n. Y así hasta llegar al iésimo. Aquí el extremo derecho del intervalo sería 1 más i veces 1 entre n. La base de cada uno de los rectángulos vuelve a ser 1 entre n, porque esto mide 1 entre n pedacitos, pues es 1 entre n. Las alturas de los rectángulos están nuevamente dadas por los valores de la función en cada uno de estos puntos. Entonces la altura del primer rectángulo sería f de 1 más 1 entre n una vez. La altura del siguiente rectángulo sería 1 más f de 1 más 1 entre n dos veces, y así hasta llegar al iésimo rectángulo, cuya altura sería f de este valor, f de 1 más 1 entre 1 por i. Y nuevamente escribimos el área del iésimo rectángulo multiplicando la base 1 entre n por la altura. Y escribimos la suma de las áreas de todos los rectángulos utilizando el símbolo sumatorio. Observemos que es casi lo mismo que el anterior, salvo que aquí le hemos agregado el 1 que tiene que ver con este 1 que hizo que se desplazaran todos los rectángulos hacia la derecha una unidad. Ahora, para calcular el área, usamos otra vez el límite. La regla de correspondencia dice que a lo que tenga aquí adentro tengo que restarle 1, entonces al evaluar esta función lo que voy a hacer es restarle 1 a lo que tengo aquí en el argumento de la función. Entonces, al hacer esa evaluación, pues tengo lo mismo menos 1, como me indica aquí. Lo que va a pasar aquí es que al cancelar este 1 con este 1, pues me va a quedar exactamente lo que tenía en el ejemplo anterior, cuando este punto estaba aquí en el 0. Entonces, dado que esto ya lo hicimos, pues ya no voy a explicar paso por paso, simplemente lo reproduzco. Puedes revisar que es exactamente lo mismo y obtenemos el mismo resultado, dado que el área del triángulo no se ve afectada cuando trasladamos la gráfica de la izquierda a la derecha en una unidad.